Continuamos con nuestra serie de estudio, el Sermón del Monte, el tema número 16, que se titula Jesús y el divorcio. Dice Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En la enseñanza anterior, hermanos, la semana pasada, veíamos a Jesús en contra de la inmoralidad sexual, de la impureza sexual, ¿sí? Del adulterio. Y veíamos que para entender esa enseñanza que el Señor estaba dando, era necesario primero establecer la importancia del matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí hoy? Bueno, para nosotros y para los que están solteros y están pensando en algún momento casarse, escuchen esto, ¿sí? Porque decíamos que el mismo Dios fue el que determinó el carácter del matrimonio. En Génesis, lo estableció en Génesis capítulo 2, verso 24, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y vimos bajo este contexto que este mandato divino, este mandato de parte de Dios, abarcaba 4 aspectos fundamentales o determinantes que tenían que ver con una relación de exclusividad. Es decir, una exclusividad entre el hombre y la mujer, nadie más, sino siendo exclusivo el hombre de su mujer y la mujer de su hombre. Una sola mujer, un solo hombre. También hablábamos de una relación de familiaridad, ¿sí? Porque la Escritura establecía: está bien, tú tienes a tus padres, has vivido no sé cuántos años, ¿verdad? Pero ahora ya no vas a vivir con tus padres. Ahora te vas a unir y vas a dejar a tu padre y a tu madre y te vas a unir a tu mujer. Y habla de una relación de familiaridad. Y bueno, no voy a entrar en el tema, en el sentido, pero vale la pena aquí hacer una aclaración, una acotación. O sea, ese dejar a tu padre y a tu madre no significa abandonarlos, sí está claro, ¿verdad? O sea, hijos, no significa ya me casé y papá, mamá, pues ahí que Dios te ayude. No. En ocasiones tal vez sí, ya nuestra prioridad va a ser nuestra familia, pero la Biblia establece que nosotros como hijos debemos de seguir honrando ¿a quiénes? A nuestros padres cuando están ahí, ¿sí? Otro aspecto determinante dentro de este mandato divino era que el matrimonio es una relación de convivencia y de entrega mutua, porque dice: se unirá a su mujer. Y por último hablamos de un cuarto aspecto determinante en el matrimonio, que tiene que ver con una relación de unidad permanente, ¿sí? Serán una sola carne. Y el Señor es enfático y no dice: y bueno, ya cuando de repente se le quemen los frijoles, o ya que de repente ves que pasan los años, salen las arrugas, salen las canas, pues date una chancita y busca a ver si te puedes encontrar otro modelo. No dice eso. Dice: se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora, algunos oyentes, hermanos, de esta enseñanza que Jesús estaba dando, habían sido enseñados de manera equivocada sobre el matrimonio. De tal manera que había un sector dentro de la sociedad que tenían la idea de que el marido podía despedir a la mujer por cualquier razón que no le agradara. Y esto producía definitivamente grandes dificultades en la familia, en los hijos, en la sociedad. Y mucha aflicción, hermanos.
sobre todo en esposas que eran inocentes y que eran repudiadas. Ahorita vamos a ver a qué se refieren, ¿no? Abandonadas sin causa por sus maridos. Y esta situación fue confrontada por Jesús. Y apelando a esta disposición de la ley sobre el repudio, ¿sí? Jesús toma esto, porque esto ahorita lo vamos a ver como era una instrucción de parte de Dios, ¿sí? Bueno, Dios era una concesión, ¿sí? No que fuera una instrucción de parte de Dios, era una concesión. Pero el Señor pone delante de ellos ahora, o va a poner delante de ellos ahora este pensamiento que tiene Dios tocante al matrimonio. Seguimos hablando del matrimonio. Y yo quiero que usted vea cómo después del carácter en esas bienaventuranzas, y que después el Señor sigue hablando hacia nosotros en el sentido de nuestra vida hacia afuera, de nuestra relación con los demás, como en la enseñanza anterior y en esta, al menos hasta ahorita, el Señor le está dando un énfasis al matrimonio. ¿Sí? Ahora, vamos a orar y vamos a ver posteriormente cómo el Señor va enfatizando las consecuencias que pueden o que produce la práctica del divorcio, pero sobre todo él refiriéndose a una práctica ilícita que había sido desvirtuada por parte del pueblo. Entonces, ore conmigo y juntos le damos gracias al Señor. Padre, otra vez te damos gracias, Señor. No nos cansamos de agradecerte por tus innumerables bondades, tu gran misericordia, por tu enorme gracia, esa gracia inefable, inexplicable, Señor, por la cual estamos mis hermanos y yo aquí, Señor, juntos para aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor, en este sermón dirigido a hombres y mujeres con hambre y sed de ti, dirigidos a discípulos que estamos dispuestos, Señor, a pisotear nuestro orgullo, a doblegar nuestra arrogancia y poder venir a ti, Señor, de manera sencilla y humilde y obedecerte, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 5:31 dice, vuelvo nuevamente a retomarlo para ponerlo como contexto. También fue dicho, dice Jesús, cualquiera que repudie, en el griego, esta palabra repudio se traduce del griego dejar suelto. Aquel que deje suelto a su mujer, que la deje libre, dice, dele carta de divorcio, una carta de repudio. Literalmente era estar apartado, ¿sí? Era una carta de separación, era una carta que en determinado momento cortaba el matrimonio. Es como cuando de repente usted puede tener una hoja, ¿sí? Una hoja de papel. Usted la ve así rectangular, completa, unida, ¿sí? Bueno, así es el matrimonio. Pero ha habido quienes, y miren, hermanos, quiero insistir, Jesús le está hablando a discípulos. Porque a lo mejor ahorita usted pudiera volar su mente y diría, sí es cierto, mi compadre pues ya lleva como 3 matrimonios, pero resulta que su compadre no es creyente, ¿sí? Entonces, aquí está hablándole a gente que es discípula del Señor, que está creyendo. Y hacia el final vamos a ver cómo, aún hablándole a los discípulos, los mismos discípulos así como que dijeron, pues le voy a pensar para seguirte, Jesús, porque esta medida que estás poniendo está muy alta, ¿sí? Y aquí el Señor, hermanos, en este versículo 31 vuelve a tomar un nuevo mandamiento de la ley y le da un giro, un contraste profundo a la enseñanza tradicional, la enseñanza que se estaba dando en ese momento, y vuelve a presentarles el pensamiento de Dios.
en un tema de total importancia para la estabilidad familiar. Usted y yo, hermanos, tenemos que tener el pensamiento de Dios. Ahora, esta referencia o la referencia utilizada por el Señor en este versículo está tomada de esa concesión que Moisés estableció para la disolución o disolver en determinadas circunstancias un matrimonio. ¿Sí? Ahorita vamos a ir a Deuteronomio 24 y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero aquí el Señor le está recordando a sus oyentes, incluyéndonos a nosotros, que cualquiera que repudie a su mujer tiene que darle, es decir, tiene que hacerlo en ese orden, ¿sí? Aludiendo a lo que dice la ley. Ahora, esto que el Señor ahora nos va a enseñar, como lo decíamos al principio, está ligado con lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con el pecado de adulterio y que va enfocado al cuidado del matrimonio. De manera que se vuelve a hacer presente la instrucción de parte de Dios sobre el matrimonio, lo cual, como lo señalábamos la semana pasada y tomamos un poco del resumen, es la institución indisoluble, es decir, que no se puede disolver, no se puede separar, según el propósito y pensamiento de Dios. Y que es el mismo Dios, hermanos, quien confirmó por medio de sus palabras este precepto divino para el matrimonio. Lo que Dios juntó, dice Marcos capítulo 10 verso 9, ¿cómo termina? No lo separe el hombre. Le pregunto, no me conteste, ¿ha pensado divorciarse? Porque yo he tenido consejerías donde teniendo los dos ahí me dicen, pastor, hemos pensado en divorciarnos. Ah, ¿tan mal está el asunto? Sí, es que a ella se le queman los frijoles. Es que a él le huelen los pies. A lo mejor no es tan... Pero no puede ser, hermanos, que entre creyentes podamos estar tocando estos temas en consejería, cuando a la luz de la palabra es tan clara la instrucción de parte de Dios. Es decir, que por tu mente no debería de pasar ni siquiera la idea de separarte, a menos, y vamos a ver la excepción, pero aún dentro de esa excepción podemos ver la gracia de Dios y ahorita se las voy a mostrar. Pero el divorcio, hermanos, o repudio en este caso, es un acto de rebeldía y de oposición al plan de Dios. Es decir, si tú quieres divorciarte, cuando no hay un acto de inmoralidad sexual previo, Dios lo considera como una rebeldía, como una oposición ante Él. Porque Él, en el momento de que tú y tu esposa o tú y tu esposo estaban ahí delante del Señor, Él estaba testiguando la unión de ustedes, el compromiso que Dios estaba haciendo entre nosotros dos. Y ahora, ¿cómo vamos y le decimos, ¿sabes qué? Te equivocaste, Señor. Mira la mujer que me diste, dijo Adán, ¿se acuerdan? Luego le tiró la culpa al Señor. ¿Y luego qué dijo la mujer? La serpiente. Y así vivimos, hermanos, queriéndole echar la culpa a medio mundo, pero nunca queriendo aceptar nuestro error, nuestro orgullo, nuestro pecado. ¿Sí se escuchó eso? Pensé que no. Bien, entonces, toda oposición, hermanos, del hombre a Dios y a su obra, es decir, si usted se opone no solamente a esto que dice la palabra de Dios en cuanto al matrimonio, sino si usted se opone a cualquier institución que Dios ha establecido o que Dios ha dispuesto en autoridad, en su ejecución, en la iglesia, eso es considerado un acto de rebeldía, de un pecado de soberbia, de arrogancia. La ruptura matrimonial, es decir, el divorcio, es también, hermanos, el quebrantamiento de ese pacto sagrado sobre el cual se sustenta esa unión, ¿sí? Y que equivale a un juramento.
hecho delante de Dios, por cuanto al matrimonio, de acuerdo a Proverbios capítulo 2, verso 17, lo menciona como un pacto con Dios, ¿sí? Un compromiso con Dios. Ahora, el causante de este acto llamado divorcio, repudio contra el matrimonio, se posiciona bajo la maldición divina, es decir, bajo la ira de Dios por quebrantar justamente el hecho o ese juramento que se hizo delante de Dios. Mire, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, verso 30 y 31. Y quiero que lo veamos para que veamos las consecuencias. Si después de esto tú sigues empecinado en divorciarte, ese será asunto tuyo, ¿sí? Sí, pero yo ya cumplí con poner su palabra delante de ti. Pues, dice Hebreos 10, 30, 31, pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y déjeme decirle algo, tal vez sea terrible caer en manos del Dios vivo, pero David prefirió caer en sus manos que caer en las manos del hombre. ¿Por qué usted cree eso? Porque Dios es un Dios de amor. Y lo estamos viendo, lo vamos a ir viendo en esta concesión que Dios va a hacer en relación al divorcio. Ahora, el repudio, el divorcio, ¿sí? Lo que en la práctica pudiéramos llamarle divorcio, este repudio para el tiempo actual, estaba regulado, hermanos, en la ley de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 24. Y ahí, cuando el Señor aquí en el verso 31 de Mateo 5 dice: también fue dicho, aquí Jesús estaba refiriendo, hermanos, a los rabinos que se habían tomado ciertas libertades, ¿sí? Para interpretar las escrituras de una manera. Ellos citaban esta escritura que vamos ahorita a ver como si fuese el único fin de esa instrucción, ¿sí? Es decir, como si el fin último de esta instrucción de Deuteronomio 24, del verso 1 al 4, fuera hacer el papeleo, esa carta de repudio, ¿sí? Para que la mujer se fuera, ¿no? Y ellos así lo entendían. Y más adelante, en Mateo 19, Jesús nos va a explicar algo de esto. Pero estos rabinos habían concluido de manera errónea que el hombre podía repudiar, abandonar, dejar, tenerla suelta y a su mujer por cualquier cosa que le molestara, siempre y cuando la correspondiente o le diera su correspondiente carta de divorcio, ¿no? Ahora, Moisés accedió, hermanos, a esta concesión para proteger a la mujer repudiada y no para justificar o legalizar el divorcio bajo cualquier circunstancia, porque ahorita lo vamos a ver. O sea, si realmente Dios no se, y es algo maravilloso, yo no me canso de darle gracias al Señor, como el Señor abarca todo, es decir, establece principios para no dejar absolutamente ningún cabo suelto, y esto es uno de ellos. Porque aún a pesar de que el hombre pudiera bajo cierta circunstancia repudiar a su mujer, ¿qué hace una mujer sola? O hablando en este sentido, así, en este contexto, ¿no? La mujer se va y ¿qué hace? Y luego imagínense que tiene hijos, ¿qué hace? Hoy en día lo podemos ver. Mujeres que de repente hay un divorcio y la gran mayoría de las veces ellas son, por no decir que el 99.9, ellas son las que se quedan con los hijos. Y ellas son las que sacan adelante a los hijos, ¿sí o no? ¿Y quién se preocupa por eso? ¿La sociedad? ¿Las leyes? ¿Nuestra constitución? Bueno, a lo mejor dirán, pues si tú presentas una demanda va a haber un sustento y el tipo se esconde, se va. Pero Dios estaba poniendo, hermanos, ese cuidado. Dios cuida de su pueblo, ¿sí?
cuando hay injusticia también dentro de él. Ahora, ¿ya está ahí en Deuteronomio 24? Fíjese, le voy a leer nueva traducción viviente, Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada, es decir, no le agrada al hombre. Y resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Imagínense esa condición o esa situación. Reina Valera, 1960, describe esta frase reprochable en ella, como lo leímos en Nueva Traducción Viviente. Reina Valera lo traduce como una cosa indecente. Es decir, si este hombre encuentra una cosa indecente, y esta cosa indecente se traduce en el hebreo con la palabra, o se traduce de la palabra en hebreo que se escribe herba, con V, herba, con acento en A. Y esta herba significa desnudez, significa indecencia, significa inmundicia que ocasione vergüenza. En otras palabras, el Señor está diciendo: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada, y resulta que le encuentra algo reprochable en ella, una cosa indecente, algo que hable de ella en cuanto a su desnudez, o que esté mostrando su desnudez, su inmundicia, su indecencia, o que sus actos ocasionen vergüenza. Había una justificante ahí. Y esta palabra herba aparece por lo menos 51 veces, ¿sí? 54 veces en el Antiguo Testamento. Y algunos hermanos podrían pensar que esta parte de algo reprochable podría tratarse, ¿sí?, de que el marido encontrase en su mujer algo que no le agradara a él, sea cual fuera la situación o cosa. Sin embargo, porque, por ejemplo, algunos maridos pueden decir: yo me voy a divorciar porque ella no sabe cocinar. Tú la escogiste. Otros dicen: es que es algo flojita, pastor. Tú la escogiste. Pastor, me voy a divorciar porque no se quiere sujetar. Diga conmigo: tú la escogiste. De manera, hermanos, que habrá que trabajar como pareja, habrá que trabajar como matrimonio en cada área de nuestras vidas conyugales, ¿sí? Recordando nuevamente la instrucción divina: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por otra parte, hermanos, este versículo Deuteronomio 24:1 no podía referirse o tratarse de un adulterio descubierto por el marido. ¿Por qué? Lo señalamos la semana pasada. Porque la ley establecía la pena de muerte, ¿se acuerdan?, para ambos. Deuteronomio 22:22 dice, Nueva Traducción Viviente: si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto el hombre como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. No había que divorcios expresa 3,000 pesos y divórciate aquí con nosotros, ya la próxima semana puedes irte a Cancún, ¿no? A los dos, a ver, sáquenlos fuera de la ciudad, ¿sí? Acompáñenlos. Pero que no se les olvide, llévense sus piedras, porque allá afuera los van a apedrear. De manera, hermanos, que esta expresión, como lo dice el Deuteronomio 24:1, reprochable en ella, cosa indecente, ¿sí?, era justamente esto, una indecencia, una desnudez. Pero tiene que ver con algo que por su condición resulta repulsivo
e impide la convivencia. O sea, Dios no le estaba diciendo, mira, si tú encuentras algo que así de plano no te guste con tu mujer, déjala. Nada más hazle una carta para que ella tenga oportunidad de ir y encontrarse otro, y que el otro, pues a ver si algo, ¿no? Pero hermanos, esta palabra herba, que se traduce como se los dije, reprochable en ella, Nueva Traducción Viviente, o cosa indecente en Reina Valera, como se los dije anteriormente, aparece 54 veces en el Antiguo Testamento, pero se expresa, dentro de esas 54 veces, se expresa en 3 tipos de circunstancias o situaciones en el Antiguo Testamento. La primera circunstancia de esta palabra herba tiene que ver con los excrementos. Soy raro, ¿verdad? Pero ahorita el contexto nos va a ampliar un poquito más. Con los excrementos que debían de cubrirse en la tierra, ¿sí? Y traducido generalmente como una cosa inmunda. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio, un capítulo atrás, Deuteronomio 23, fíjese cómo dice el verso 12 al 14. Le leo palabra de Dios para todos. Dice: tendrás también un lugar del campamento al que podrás ir a hacer tus necesidades. Ellos no llevan sus baños portátiles, ¿verdad? Y dice el verso 13: en tu equipo, aquí le está hablando a la gente de guerra, ¿sí? Entonces les dice: cuando tú vayas a la guerra, tú vas a establecer un campamento, pero en ese campamento no se te va a ocurrir ir y hacer en donde quiera, y luego haces y ahí dejas tus ferias. No. Les dice en el verso 13: en tu equipo, es decir, en tu equipo de guerra, tendrás una estaca con la cual cavarás un hoyo para que entierres tu excremento cuando hagas tus necesidades. Fíjese, hasta en lo que Dios pensaba. Imagínese usted que el pueblo de repente dijera: pues aquí mero, ¿no? Pero luego los del otro destacamento vienen y se les ocurre empezar a comer, ¿no? Y las moscas, y usted sabe cómo las moscas son, ¿verdad? Pero veamos hasta en eso cómo Dios muestra su sabiduría. Y les dice: lo vas a hacer así, ya que el Señor, verso 14, tu Dios viaja en medio de tu campamento para salvarte y ayudarte a derrotar a tus enemigos. Entonces el campamento es sagrado. ¿Por qué era sagrado? Porque Dios está en medio de ellos. Si Él ve algo desagradable, puede alejarse de ti. El excremento, algo que obviamente es parte de la fisiología humana, ¿sí? Comemos y obviamente pues tenemos que defecar eso. Hasta en eso, Señor. Sí, hasta en eso. Pero el asunto aquí, hermanos, es la importancia que Dios le da al acto, al hecho, y lo que Dios quiere hacerle entender a su pueblo, ¿sí? Esa es la primera circunstancia. La segunda circunstancia donde aparece la palabra herba es en este versículo que estamos viendo en Deuteronomio 24:1, ¿sí? Que tiene que ver con este caso de repudio que el Señor no le agrada. Así como no le agrada ver el excremento ahí en medio del campamento. Ahora yo le pregunto, ¿es sano que haya excremento así donde estamos conviviendo? No, es sucio, es insalubre, ¿no? De ahí que se hacen las letrinas, los baños, lo que sea, ¿no? Pero el asunto aquí es que Dios está diciendo: bueno, así como es el excremento, para mí también es esta parte de algo indecente que haga la mujer. Y en la tercera circunstancia, en relación a estas acciones que resultaban repulsivas, era transportar prisioneros desnudos y descalzos, exhibiendo sus intimidades, donde esto se suele traducir como vergüenza. Isaías 24, del 1 al 4, dice, Nueva Traducción Viviente, Isaías 20, del 1 al 4: el año en el que el rey Sargón de Asiria
Y se acuerdan ustedes que hablamos en algún momento de los asirios, cómo eran terribles en contra de sus enemigos. Dice, envió a su comandante en jefe para que conquistara la ciudad filistea de Asdod. Verso 2. El Señor le dijo a Isaías, hijo de Amós, quítate la ropa de tela áspera que has estado usando y también las sandalias. Isaías hizo lo que se le indicó y anduvo desnudo y descalzo, literal. Verso 3. Entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía. Vergüenza. Pues el rey de Asiria llevará prisioneros a los egipcios y a los etíopes. Los hará andar desnudos y descalzos, tanto como jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. Con todo respeto, hermanos míos, se lo digo, con todo respeto, pero aludiendo a estos 3 versículos que hemos leído, ¿el cristiano puede ser comparado con el excremento? No debería, ¿verdad? ¿El cristiano le es permitido vivir haciendo cosas indecentes? No. ¿Es de un cristiano salir a la calle así como dice Isaías 20, desnudo? No. Ahora, si todo esto como cristiano usted y yo contestamos que no, entonces yo pregunto, ¿por qué algunos cristianos se quieren divorciar, haciendo que sus vidas sean semejantes a estas 3 circunstancias y que dicho sea de paso, sin haber de por medio un adulterio como motivo del divorcio? ¿Por qué? Yo espero no estarle hablando al auditorio que necesita esto, pero si fuese así, hermanos, la palabra de Dios es clara. Porque no está por demás decirlo, aún en estas circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Donde ha habido adulterio, se puede evitar el divorcio por medio del perdón. En una ocasión llegó un matrimonio y dice él, pastor, es más, mira, aquí está. El papel decía que tenían una cita en 2 semanas para empezar el trámite de divorcio. Me dijo, ya lo fui a tramitar. Pero aquí quiero decirte delante de ella, quiero decirte delante de ella que si ella se arrepiente, en este momento yo rompo el papel. Y cuando este hermano empezó a hablar, él la amaba, se quebrantó y le decía, yo sé lo que traes en tu celular, sé con quién hablas, con quién te ves. Y luego dice, y no es la primera vez. Sin embargo, si tú te arrepientes, yo te perdono. ¿Qué cree que hizo esta mujer? Dijo, no, prefiero el divorcio. Y bueno, lo que se vino después fue más terrible, ¿verdad? Porque había hijos de por medio, en fin. Pero este hombre, hermanos, estaba reflejando el carácter de Cristo. ¿Y sabe cuál era su razonamiento? Si a mí Cristo me perdonó todo lo que yo hice, ¿cómo yo no la voy a perdonar? 2 veces, al menos, que él se había dado cuenta, 2 veces había sido traicionado por 2 hombres diferentes, en situaciones de tiempo diferentes. Por eso yo les digo, aún en ese caso, hermanos, Dios obra misericordia y perdón. Y no es una justificación para decir, vamos a tronar ya, no te quiero, vete. Cada quien.
Pero es ese perdón, hermanos, que hemos recibido quienes hemos creído en el Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Es ese perdón que lo hemos saboreado, que lo hemos disfrutado. Es ese perdón que nos hace también perdonar a quienes nos han ofendido. Y aunque la ofensa pueda ser tan alta. Y hermanos, definitivamente que para el mundo esto es una locura. Perdonar al ofensor, como ya lo vimos en semanas anteriores, ¿no? Sin embargo, bien lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. ¿Quién en su juicio cabal puede decir, ¿cómo voy a perdonar yo a esta mujer? ¿O cómo voy a perdonar yo a este hombre si me está traicionando en mis propias narices? Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? No, despídela, córrela, demándala, quítale la casa, quítale todo, hazla pedazos, denúnciala. Para el mundo eso es locura. Pero los que, dice Pablo, pero los que estamos siendo salvados es poder de Dios. Porque es cierto, hermanos, en una situación así la ofensa puede ser mayor y lo primero que uno piensa o lo primero que alguien piensa es en uno mismo, indistintamente si hay hijos. Entonces, hermanos, seamos sabios en nuestras decisiones, seamos temerosos delante del Señor. Volviendo a Deuteronomio 24, verso 2, dice: una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casar. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y se divorcia con ella o se muere el marido, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Y aquí algunos pudieran pensar, es que este pasaje es como que una instrucción de parte de Dios. O sea, Dios lo está avalando, Dios lo está tolerando, Dios está sugiriendo el divorcio. No, hermanos, Dios reconoce por la dureza del corazón que el divorcio ocurre y lo concede únicamente bajo situaciones muy restringidas. Y en el caso que vimos, ¿sí? Aquí está diseñado Deuteronomio 24, 1 al 4, para expresar el hecho que el divorcio produce contaminación, que el divorcio produce maldición. Ahora, fíjese la secuencia de Deuteronomio 24, 1 al 4. Si un hombre encuentra una indecencia, alguna impureza, algo vil en su mujer, fuera de adulterio, ¿sí? No lo está considerando, acuérdense, porque entonces eso sería castigado por Dios, ¿sí? Entonces, el segundo paso, él legalmente se puede divorciar de ella. Y aunque Dios aborrece el divorcio, porque Él ha diseñado el matrimonio para que sea de por vida. Me encanta cómo dice Malaquías capítulo 2, verso 16. Quiero leérselo en dos versiones. Malaquías 2, verso 16, palabra de Dios para todos. Dice: el Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer. ¿Alguno de los que están aquí odia a su mujer? Qué bueno. Y se divorcia de ella. Escucha bien esto, varón. Dejas ver lo cruel que eres. ¿Habías escuchado eso antes, varón? Ay, no, pero como sea, se le queman los frijoles a cada rato. Bueno, aquí el Señor dice que si tú odias a tu mujer y te divorcias de ella, dejas ver la crueldad de tu corazón. Y esto lo dice el Señor Todopoderoso, no lo dice Isaías. Así que dice: cuídese cada uno y no sean infieles.
el mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, dice: pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Y es bien terrible, hermanos, ver situaciones. Yo lo viví con mi madre. Yo fui hijo de padres divorciados. Yo a la edad de, no sé, ¿cuántos años tenía? Ellos se divorciaron desde los 3 años, desde que yo tenía 3 años, pero yo me acuerdo que después como que intentaron otra vez volver, ¿no? Y yo estaba alegre, yo no entendía lo que estaba pasando en mi mundo, ¿verdad? Yo era un niño, no podía procesar eso. Y a veces eso los padres no lo entienden. No entienden que sus niños están ahí viendo nuestras discusiones, viendo nuestras diferencias, viendo lo mal que nos tratamos. Y los niños dicen: ¿qué está pasando? Si ellos son mis padres. ¿Me explico? Y yo no lo entendía. Pero yo estuve en una situación de divorcio. Y sé, y se lo digo como hijo, lo terrible que es. El tener que explicarle a mis compañeros: oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Nosotros vamos a irnos de vacaciones, vamos a ir a pescar, vamos a ir, etcétera, como familia. Y tú, pues yo voy a ir con mi papá. ¿Cómo digo tu papá? Ahí tenían a Isaías explicándoles todo el choro. Pues es que mis papás están divorciados, yo estoy de lunes a viernes con mi mamá, y los sábados y domingos. Una mujer abrumada, un hombre cruel. ¿Es como te estás expresando tu papá? No, es lo que dice la Escritura. Por la gracia de Dios, hermanos, mis padres en algún momento en su vida fueron salvos. Y yo sé que cuando me muera vamos a estar allá juntos alabando al Señor. Sin embargo, las situaciones derivadas de un matrimonio traen consecuencias, hermanos, en verdad. Ahora, dentro de este proceso, si él, es decir, el hombre legalmente se divorcia de ella, y otra vez, como lo decíamos ahorita, aborrece, como Dios dice en Malaquías, Dios aborrece el divorcio, entonces ella se va y se casa con otro hombre. Y si el nuevo marido entonces se muere o se divorcia, ella ya no podrá regresar con su nuevo marido. Y Dios decía: esta mujer ha quedado envilecida, es decir, es abominable delante del Señor, y es una contaminación para el pueblo. ¿Y qué constituía este envilecimiento? Ella había sido envilecida o se había hecho vil por volverse a casar, ¿sí? Porque no había justificación para un divorcio, cuando el esposo la repudiaba y no había una condición legal para ello. De manera que cuando ella se volvía a casar, se convertía en una adúltera, y esto contaminaba, ¿sí? De tal manera su marido anterior no podía tomarla nuevamente de regreso. El divorcio, créanme, hermanos, es algo muy complejo. Ir a las Escrituras, uno no puede venir y decir: a ver, pastor, yo me quiero casar, vengo de un divorcio. A ver, espera, vamos a sentarnos y platícame. No podemos decir: es que la Biblia dice tal, y ser tajantes. No, Dios lo está viendo así. Así es como Dios lo pone. Pero para nosotros como creyentes no hay vuelta de hoja, hermanos. Y ahorita el Señor nos va a decir qué respecto a el divorcio. Ahora, verso 32 en Mateo 5. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de, y ahí está la excepción o la concesión. El Señor dijo: les fue dicho ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tú puedes repudiar a tu mujer por alguna cosa indecente, algo que no te agrade. Ojo, no que sea adulterio, porque si no, muerte. Pero sí la puedes dejar, ¿sí?
Y había dos escuelas ahí de pensamiento entre los judíos. Ahorita lo vamos a ver. La escuela de Simai y de Hillel, ¿sí? Y eran contemporáneos a Cristo, donde unos decían, sí se puede, divórciate, si, es más, si ya no te gusta, es más, si ves a otra que está más bonita, puedes divorciarte, ¿no? Decía un al lado del pensamiento. Y el otro era un poquito más ortodoxo, más apegado a la ley. Decía, no, necesita haber algo que sea indecente. Bueno, el Señor les dijo, ¿saben qué? Ninguno de los dos. Y otra vez como lo dijo el Señor, yo no vine a abrogar la ley, no vine a abolirla, sino vine a cumplirla, completarla, hacerla más robusta, más fuerte. ¿Para qué? Para cuidar la familia, para cuidar de tus hijos y mis hijos, para cuidar de la iglesia, para cuidar de este mundo que se está cayendo a pedazos, hermanos. Y donde tú y yo podemos ser ahí la luz que alumbre, que brille en medio de la oscuridad. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otra vez, el divorcio nunca fue el propósito de Dios para el hombre, nunca, ni lo será. Su ideal, hermanos, es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que su unión sea rota por la muerte o que el Señor venga. Yo no sé cuántos de aquí pueden decir que martirio, hermano. Pues si es un martirio, hermanos, la Biblia es suficiente para arreglar cualquier situación. Créanme. Es por esto que Jesús puso en claro, hermanos, a los fariseos, apelando al orden divino de la creación, ¿sí? Justo como lo vemos en Mateo 19. Acompáñame ahí a Mateo 19, por favor. Mateo 19, verso 1. Dice, le leo Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Y qué se entiende ahí? Se le queman los frijoles, ya le empiezan a salir arrugas, pues ya está canosita, pues mejor agarra una 2 de 20 por esta de 40. Esta parte de es lícito que le preguntan al Señor. Había ahí, como les decía, una diferencia de opinión muy fuerte entre los rabinos de dos escuelas diferentes en el tiempo, en el periodo que Jesús estaba ahí, contemporáneos a Jesús. Samai y la escuela de Hillel con H. Los samaitas interpretaban la ley de manera rígida, es decir, ortodoxa, y permitían que un hombre se divorciara de su mujer solo si ella era culpable de una inmoralidad sexual. Pero los hileitas lo hacían por cualquier causa. Es decir, se acercaban a esos límites que permitían a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Y Jesús le responde en el verso 4: ¿no has leído las Escrituras? ¿Qué dijo el Señor? ¿A dónde los remitió? A la ley, a las Escrituras. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que remitirnos. ¿No has leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. En uno solo. La Escritura dice, uno hace huir a 1000, y la lógica o la aritmética dirían, 2 hacen huir a, pues si uno a 1000, pues 2 a 2000.
Pero Dios dice, si uno hace huir a 1000, dos harán huir a 10,000. Y eso habla, hermanos, de la fuerza que hay en esa unión basada en el Señor. Es lo que dice el verso 5, Mateo 19. Verso 6, cuando ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y nadie es nadie. Entonces, hermanos, antes de adherirse a una de las dos posiciones rabínicas, ¿no? Los de Simá y los de Hillel que mencionamos anteriormente, Jesús cita el propósito de Dios al crear al hombre y determina que el marido y la mujer sean una sola carne. Y esto habla de unicidad. Esta palabra unicidad es una cualidad, una característica de ser único. ¿Sí? Y esto hace el matrimonio único. La unión conyugal es la unidad, hermanos, más profunda, no solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. De manera que el Señor explica que la intención original de Dios era que un hombre tuviese una sola mujer. Y este argumento sencillamente va en contra de la bigamia, de la poligamia o del exceso de matrimonios de manera ilícita. Los mormones tienen esta práctica, la poligamia, al grado de que ya está en la televisión, ¿no? Tiene sus programas mostrando a aquel tipo que tiene a sus 4 mujeres, ¿no? Y todo el día anda la cámara atrás de él viendo cómo tiene cada situación con sus esposos. Tiene un montón de hijos, ¿no? Y esta práctica se fue haciendo, es decir, la poligamia se fue haciendo más velada debido a la concepción que había en la sociedad, hablando acerca de los Estados Unidos, en relación al matrimonio. Sin embargo, ahora con la tan mencionada ideología de género, solamente falta que esos hombres y mujeres digan, oye, pues si se pueden unir entre hombres y mujeres o animales con hombres de manera legal. ¿Sí sabía usted eso? En Canadá ya está aceptada, aprobada esa situación. Usted se puede casar con un caballo, un perro, lo que quiera. Bueno, eso es lo que el hombre sabio ha decidido. Ahora, que ellos no puedan decir, bueno, si ellos se pueden casar así, ¿por qué yo no puedo tener 5 mujeres? Bueno, sobre todo si las puede mantener, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, Dios es muy claro en su palabra y dice, creó a ambos, varón y hembra. Y Él decretó que esa relación matrimonial suplantaba e inclusive es más fuerte que la relación padre-hijo o la relación filial o entre amigos, ¿sí? Y aunque nunca se deja de ser hijos, como yo lo decía hace rato, ¿no? O nunca dejamos de ser padres mientras tengamos vida. Hay un momento en la vida, hermanos, y en la voluntad de Dios, donde los hijos se van, dejan el nido, dejan a los padres y forman su hogar, uniéndose a su mujer. Siendo el matrimonio, como ya lo hemos dicho, esta unión de 2 personas, hombre y mujer, según lo ha establecido Dios, y siendo el matrimonio el ideal divino que hace que esta unión no sea quebrantada por ningún acto o decreto humano. Verso 7. Entonces preguntaron estos fariseos, entonces, ¿por qué Moisés, ahí en Deuteronomio 24, dice que un hombre podía darle a su esposa un aviso, una carta de repudio, de divorcio por escrito y despedirla? Esos fariseos pensaban que habían atrapado al Señor ahí de manera flagrante en una contradicción en el Antiguo Testamento. Y surge una pregunta, ¿acaso Moisés no dio provisión para el divorcio? Era justamente eso. Un hombre podía sencillamente dar a una mujer una declaración escrita y echarla de casa
Así de sencillo, como lo vimos ahorita. Y no por adulterio. Y hay algo, hermanos, que a mí me llama mucho la atención de Jesús. Y yo no sé si usted como mujer, y también me refiero a los hombres, lo han visto. Pero el Señor viene y le da un valor especial a la mujer que antes no tenía. Y lo podemos ver. Lo refiere a la ley. Sin embargo, Él toma la ley y ahora pone a los dos en una situación, en una condición similar delante del Señor. ¿Qué dice Jesús? Verso 8. Moisés permitió, concedió, hizo una concesión del divorcio, dice esta versión, solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Y aquí vemos cómo Jesús reconocía que Moisés había permitido el divorcio, pero ojo hermanos, no como lo mejor de Dios para la humanidad, sino debido a la caída del hombre, y en este caso del pueblo de Israel. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, por la dureza de vuestro corazón, fue eso. Pero no fue así desde el principio. El ideal de Dios era que no hubiese divorcio. Sin embargo, Dios concede, en otras ocasiones tolera condiciones que no son su voluntad directa. Y lo podemos ver a lo largo de la Escritura con su pueblo, ¿verdad? Pero ojo, véalo, siempre trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Verso 9, ahí en Mateo 19. Y les digo lo siguiente, dice el Señor: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Y aquí podemos ver lo que comentamos anteriormente en diferentes ocasiones. Jesús sube el estándar ahora en cuanto al divorcio, de manera que el Señor declaró con total autoridad que la anterior concesión, es decir, el permitir eso respecto al divorcio, quedaba a partir, refiriéndose a Deuteronomio 24, quedaba a partir de ese momento abrogado para los discípulos. Y a partir de ahí, hermanos, escuche bien esto. Si por aquí le ha pasado en algún momento divorciarse, a partir de ahí solo habría una sola causa de divorcio: la falta de pureza sexual, la falta de castidad. De manera que si alguien se divorciaba por alguna otra razón y volvía a casarse, era culpable de adulterio. Y aunque no se declara de manera expresa, parece que aquí se pudiera desprender de las palabras de Jesús, de nuestro Señor, que si el divorcio había sido por causa de adulterio, la parte inocente, es decir, la parte afectada, la parte a la cual se le había sido infiel, quedaba libre, habilitada para volverse a casar. De lo contrario, es decir, no pensar, porque hay quienes me dicen, y sí me lo han dicho, pero a ver, ¿dónde dice que me puedo volver a recasar? ¿Dónde dice que me puedo volver a casar? ¿Dónde me dice que puedo tener unas segundas nupcias? No lo dice, pero está implícito ahí, está inmerso ahí. Si Dios está diciéndote eso, y hay otras partes en la Escritura, ¿no? Cuando Pablo dice, si alguno de ustedes tiene esposo que no sea creyente y él determina seguir con ustedes, bueno, pues quédense, no se divorcien, ahí quédense, inclusive santifíquense, porque de esa manera pueden santificar a sus hijos si su esposo se convierte viendo su testimonio, ¿sí o no dice así? Pero también dice, si en algún momento tu esposo no creyente quiere divorciarse, no lo impidas. Y en ese momento el esposo se va y puedes quedar libre en ese sentido, ¿no? Y les digo, esta parte del divorcio es un tema muy amplio.
Pero en Nueva Traducción Viviente, en este versículo menciona cuando dice la mujer que haya sido infiel. Reina Valera 1960 lo traduce por causa de fornicación. ¿Sí dice así su Biblia, Reina Valera? Por causa de fornicación. Porneia es la palabra en el original, porneia. De ahí se deriva la palabra pornografía. Pero esta porneia, el Señor estaba diciendo, bueno, la causa por la cual puede haber un divorcio es por fornicación. Y una definición, hermanos, de fornicación es la prostitución. Ah, pastor, pero yo no me prostituyo. Déjame decirle algo. Y quiero decírselo con todo respeto y en todo el amor del Señor. Hay mujeres solteras y casadas que están manteniendo relaciones sexuales de manera ilícita. Déjenme decirles algo, se están prostituyendo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Algunas dicen, pastor, yo no cobro. En verdad, me lo han dicho, yo no cobro. Y se les olvida que la prostitución no es solamente el intercambio de sexo por dinero. ¿Sí sabía usted eso? En ocasiones, lo que estas mujeres están intercambiando por sexo es compañía, es atención, es saciar su vanidad. Porque a lo mejor no reciben dinero constante y sonante, pero sí reciben cosas que tienen que ver con dinero. Entonces, tengan cuidado y arrepiéntanse. Pero de igual manera, hombres que buscan este tipo de mujeres, Dios los está viendo. Arrepiéntanse y dejen de hacerlo. De lo contrario, el juicio de Dios tarde o temprano va a venir sobre ti. Porneia, adulterio, incesto. Y esto es figurativo de idolatría. Cuando un hombre y una mujer llegan a la fornicación, es porque están pensando en ellos mismos. Es porque ellos aman y desean saciarse a sí mismos. Significa inmoralidad sexual. Y esto es tomado como adulterio. Verso 10. Jesús está siendo muy claro, hermanos, en estos versículos en Mateo 5, 31 y 32. Pero en este verso 10, en Mateo 19 dice, entonces los discípulos le dijeron, si es así, o si así son las cosas, será mejor no casarse. ¿Qué estaban diciendo estos fariseos, estudiosos de la ley? A ver, Jesús, lo que me estás diciendo es que si yo me caso, ¿ya no puedo tirarme una canita al aire? Ya no puedo decir, ay, esta mujer ya quiero una nueva, una más bonita, una más preparada, una no lo sé. ¿Eso es lo que estás diciendo, Jesús? Entonces es mejor no casarse. Ahora, ojo, miren esto. Miren a quién no les pareció del todo correcto lo que Jesús estaba pidiendo. Fueron sus discípulos. ¿Sí? Ellos fueron los que entendieron correctamente la naturaleza permanente del matrimonio, hermanos. Porque generalmente vemos estos asuntos y hablamos del adulterio, hablamos de la impureza sexual, pero el pensamiento que Dios estaba diciendo a través de Jesús, enseñarnos esto es, iglesia, entiendan, yo tengo un cuidado por el matrimonio, por sus hijos.
donde nuevamente Jesús está fijando ese alto estándar, permitiendo el divorcio solo en las más extremas circunstancias. Pero ellos pensaban mejor no casarse. Ahora, dice Jesús, sí, en verdad, ¿no se quieren casar? Dice, no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Y aquí el Señor, hermanos, está recordándoles que esta capacidad de permanecer célibes, ¿sí?, no era una norma general o no era algo que fuera para todos. Solo aquellos a los que se les daba esa gracia especial podían dejar a un lado el matrimonio. Y esta declaración, no todos pueden recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, no significa que no todos pueden comprender lo que sigue, es decir, lo que el Señor está explicando, sino que no pueden vivir una vida de continencia, es decir, de no estar con una mujer en un matrimonio, excepto si son llamados a ella. Yo conozco hombres que están sirviendo al Señor, que están al frente de una iglesia, solteros, y tienen esta gracia. Conozco otros hombres que se divorciaron, ¿sí?, bajo una condición tal vez de adulterio, y quieren servir al Señor. Y no, obviamente no están al pecado, no están en pecado, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que el Señor establece para poder servir al Señor es claro, marido de una sola mujer. No dice, tiene que estar casado, pero hay un orden, hermanos, que Dios ha establecido y que también va hacia la iglesia y hacia la familia. ¿Y por qué decimos esto? Finalmente el versículo 12 avala este contexto que decimos. Verso 12 en Mateo 19. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse o por hacerse eunucos, dice Reina Valera, por amor al reino del cielo. El que pueda hacer esto, que lo acepte. Y el Señor está explicando aquí estos tres tipos de eunucos. ¿Qué es un eunuco? Es un hombre que es incapaz de reproducirse, ¿sí? Y dice, hay algunos que nacieron así, siendo incapaces, sin poder reproducirse en el sentido fisiológico. Otros fueron castrados por los hombres, ¿sí? Esto se utilizaba mucho en los orientales, ¿no? Cuando ellos tenían sus harems, tenían a muchas mujeres, entonces ponían a hombres castrados, eunucos, para que cuidaran a las mujeres, porque ellos tenían la seguridad de que estos eunucos no iban a tocar a las mujeres, ¿sí? Pero Jesús tenía especialmente en su mente a aquellos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Y usted pudiera pensar, ¿y eso qué tiene que ver con lo anterior? El propósito de que estos hombres podrían haberse casado, ¿sí?, y no lo hicieron, sin tener ningún problema físico, estaban mostrando una dedicación al rey y a su reino, dejando voluntariamente ahí el matrimonio para dedicarse a la causa de Cristo sin ninguna distracción. Pablo escribió, usted lo recordará, Pablo escribió allá por 1 Corintios capítulo 13, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradarle al Señor. Ahora, Pablo estaba diciendo, no se casen. ¿Estaba diciendo Pablo eso? No. Inclusive, Pablo después dice, pero si tú no tienes ese don de continencia, estás que te quemas, mejor cásate. Porque es mejor casarse que estar viviendo siendo tentados. El pastor dijo que me case, entonces anda una muchacha atrás de mí que es bien pagana, un muchacho. Entonces el pastor, yo no digo. Si tú sigues leyendo, Pablo le está hablando a creyentes y hay un orden. Y dentro de ese orden, cumplir la voluntad de Dios tiene que ver con
casarte en el Señor, con alguien que tenga tu fe, con alguien que tenga las mismas convicciones que tú tienes basadas en la Escritura. ¿Sí? Finalmente el Señor les decía que no todos los hombres pueden vivir una vida así, siendo célibes. Solo los que recibían esta capacidad de parte de Dios. Y Pablo dice también ahí en 1 Corintios 7:7, pero cada uno tiene su propio don de Dios, de un modo o de otro modo. Entonces, a lo mejor aquí hay gente que dice, yo la verdad, pastor, estoy bien así. Yo quiero servir al Señor y pues si Él me concede tener un esposo, una esposa, pues qué bueno, gracias a Dios. Y si Dios te lo concede, tú tendrás que ir ante el Señor pensando en que ese matrimonio será para ¿cuándo? Para siempre. Pero los que estamos aquí casados, no hay opción. Quiero que te pongas de pie y quiero hacerte esta pregunta, este par de preguntas. ¿Alcanzaste a ver, mi amado hermano, hermana, el interés que tiene Dios en el matrimonio? Yo espero que sí, para los que estamos casados. Pero si tú lo viste y has pensado en divorciarte, has pensado en dejar a tu esposo o a tu esposa, estás a tiempo de corregir esta situación que es grave y buscar el perdón y la gracia de Dios. Dios les dijo, cuando estos hombres dijeron, no, pues si esas son las condiciones, tu estándar, Jesús, es muy alto. Nosotros estamos acostumbrados a vivir de otra manera. Hemos sido enseñados conforme al mundo. Y el Señor les dijo, no, yo he puesto este estándar. ¿Quieres seguirme? Si tú quieres seguirme, tienes que vivir en mi voluntad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y sé que como familias, hermanos, en ocasiones se pasan momentos difíciles. Hay situaciones álgidas, ríspidas. Pero mis amados hermanos, nada que la palabra de Dios no pueda allanar. Nada que la palabra de Dios no pueda corregir. Tal vez ha sido mucho más tu egoísmo. En otros, tal vez las concupiscencias que has alimentado. Pero aún, mis amados hermanos, si así hubiese sido, todavía queda una enorme puerta llamada perdón, misericordia. Arrepiéntete, vuelve al Señor, que Él es grande, es rico, dice su palabra, en misericordia y bondad. Tal vez estamos en una familia donde nosotros como creyentes, gracias a Él, gracias a Dios, hay una estabilidad en nuestro matrimonio por causa de nuestro temor y nuestra obediencia al Señor. Gloria a Dios, qué bueno. Pero de repente volteas y ves a tu hermano, a tu hermana, a veces a tus mismos padres pelear, siendo cristianos o no. Déjame decirte algo. Dios te ha puesto ahí como luz en medio de las tinieblas, como la sal que puede hacer detener la corrupción en el corazón del hombre. Solamente dile: Señor, usa mi vida para llevar a otros tu palabra, tu evangelio. Y si tú has incurrido en la inmoralidad, si tú has incurrido en el adulterio, vuelve al Señor.
Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ya no hagas de eso una vida de práctica. Abandónalo. Vuelve al Señor. Comprométete con Dios. Comprométete con tu esposo, con tu esposa, con la compañera de tu juventud, como lo dice la Escritura. Y juntos caminar delante del Señor. Y no solamente caminar, sino correr esta preciosa carrera que el Señor nos ha dado, para concluirla con gozo, con alegría, el día que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por nosotros, y poder decirle: Señor, gracias porque tu palabra me sustentó. Sí, atravesamos por muchas complicaciones dentro del matrimonio. Sí, la tentación vino a golpear nuestras vidas muchas veces, pero Señor, nos aferramos a ti, a tus promesas, a tu palabra, Señor. Dígale: aquí está nuestra vida, Señor, dispuesta a honrarte, dispuesta a bendecirte, Señor. Levante sus manos y adore al Señor ahí en su lugar. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre.